Está listo. Entonces, el tema del día de hoy compete ver la unidad 9, que es la respuesta inmune a infecciones. Y pues bueno, vamos a ver dentro de esto que en este tema, que nosotros vamos a tener infecciones tanto de tipo extracelular como de tipo intracelular. Y en función del sitio en donde se esté dando la infección, va a ser y el tipo de patógeno que esté siendo detectado por el hospedero, pues va a ser el tipo de respuesta que se va a desencadenar. Entonces, por un lado, tenemos aquellas infecciones que son de tipo extracelular y que pueden suceder a dos niveles. Una en el espacio intersticial, sangre o linfa, y otra que puede llevarse a cabo en las superficies epiteliales. En el caso de aquellas que surgen o se dan en el espacio intersticial, sangre o linfa, es decir, en la parte por de fuera de la célula, vamos a ver que competen organismos como son algunos virus, algunas bacterias, algunos protozoarios, hongos, ¿de acuerdo? La parte de los parásitos. Y vamos a ver que de forma generalizada, ahorita vamos a ver las peculiaridades de cada una de las infecciones. Esta es una inmunidad, la inmunidad que va a competir, a proteger al hospedero en contra de estas infecciones, van a ser aquellas que van a ser inducidas por anticuerpos, por la activación del complemento, reacciones de fagocitosis y neutralización. Este es el tipo de respuesta protectora que va a ser inducida por el hospedero en contra de estos patógenos. Cuando la infección surge sobre las superficies de los epitelios, en enfermedades como Neisseria, Mycoplasma, Streptococcus pneumoniae, Vibrio, Escherichia, Candida, Helicobacter. Entonces, aquí la respuesta va a ser una respuesta que se va a generar una respuesta de anticuerpos, pero vamos a ver que la respuesta principal de anticuerpos va a ser la que es inducida por las IgAs. Y también, como habíamos visto en algún momento en la respuesta de inmunidad innata, pues vamos a ver que va a haber la secreción de péptidos antimicrobianos que van a tener la factibilidad o la facilidad de poder eliminar estos microorganismos, ya que estos péptidos, pues sabemos que favorecen la formación de poros en la membrana de estas bacterias. Y por otro lado, también vamos a ver que podemos tener infecciones a nivel intracelular. En este caso, tenemos aquellas que ocurren a nivel del citoplasma o aquellas en las que el patógeno va a ser endocitado a través de vesículas. Entonces, si nos vamos a aquellas infecciones que suceden a nivel de citoplasma, entonces tenemos infecciones como algunos virus, algunas bacterias como clamidia, rickettsia, listeria, algunos parásitos. Y en este tipo de respuesta, la respuesta que se va a inducir es una respuesta de tipo celular, principalmente de linfocitos T citotóxicos. Y también van a jugar un papel muy importante células de la respuesta inmune innata, como son las células NK. En el caso de aquellas infecciones que ocurren a nivel de, de vesículas, vamos a tener que es el caso de algunas micobacterium, algunas salmonelas, algunas cepas de Leishmania, de Listeria, Trypanosoma, Legionella, Cryptococcus, Histoplasma, Yersinia. Y en este caso, este tipo de infecciones van a despertar la respuesta protectora que va a ocurrir o va a ser por parte o va a suceder por parte de los macrófagos. Es decir, se van a activar los mecanismos efectores de los macrófagos y entonces eso nos va a permitir llevar a cabo la destrucción de estas patógenos al interior de la célula. Vamos a empezar a disgregar justo cómo ocurre la infección o la respuesta protectora en cada una de los patógenos. Vamos a empezar con la respuesta inmune debida a infecciones bacterianas. Y en este caso lo que vamos a ver es que, bueno, habíamos visto, ustedes ya habían visto en sus clases de bacteriología, que las bacterias pueden clasificarse principalmente en dos tipos. Aquellas bacterias que corresponden a la familia de las gram positivas o aquellas que corresponden a la familia de las gram negativas. Y esta clasificación
si bien además de poderlas visualizar debido a un proceso de tinción, la principal diferencia tiene que ver con la composición de su pared y de su membrana celular. Entonces vamos a ver que va a haber elementos que van a ser diferentes entre cada una de estas agrupaciones de bacterias que les van a proporcionar estructura, funciones de transporte, y también le van a permitir tener una forma de interacción con el hospedero. Es decir, va a haber la expresión de proteínas que van a ser sumamente importantes para que puedan interaccionar con receptores o con ligandos en la superficie de la célula blanco en el hospedero, y a través de ese mecanismo es como estos patógenos pueden lograr realizar el proceso de infección. Y también, pues ya habíamos visto que van a contener estos patrones moleculares asociados a patógenos, que recuerden que son aquellas moléculas que se han mantenido a través de muchas generaciones, que son estructuras altamente conservadas y que por eso, por esa conservación que tienen estas estructuras, es que pueden ser reconocidos por aquellos receptores presentes en las células de la respuesta inmune, que va a permitir su reconocimiento y de forma posterior, pues bueno, activar de manera eficiente a las células de la respuesta inmune. Entonces, aquí vamos a ver entonces que básicamente la diferencia entre una célula gram negativa y una gram positiva tiene que ver principalmente con un polisacárido que es el peptidoglicano, que como podemos observar aquí en esta imagen, vamos a ver que en aquellas bacterias gram positivo tienen un mayor espesor dentro de la pared celular de esta bacteria, con relación a la presencia del peptidoglicano en estas células o perdón, estas bacterias gram negativo, que si podemos ver, observar aquí, es una composición de una estructura mucho más delgada. Entonces, esto de entrada, pues ya le da diferencias en la estructura, pero también va a ser sumamente importante en los mecanismos de respuesta del hospedero frente a cada una de estas bacterias. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de una bacteria gram negativa, esta va a contener una membrana externa, y esta membrana externa, como lo podemos ver en este lado de la diapositiva, va a estar formada principalmente por lipopolisacáridos y algunas estructuras como porinas, que van a permitir, le van a permitir dar estructura, pero también le van a permitir contener algunas interacciones, o van a permitir desencadenar esas respuestas cuando son detectadas por las células del sistema inmune innato. En comparación, en el caso de la gram positiva, vamos a tener que su pared celular externa va a estar entonces compuesta por una capa gruesa de peptidoglicano, pero además va a contener algunos polisacáridos, y también va a estar compuesta por algunos ácidos lipoproteicos o teicoicos, que también le van a dar estructura y también pueden ser fuentes de reconocimiento por parte de las células del sistema inmune. Esto entonces, estas diferencias van a permitir tener diferencias en cuanto a la presentación de la enfermedad y también a la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Porque evidentemente en el caso de las gram positivas, dado esta estructura, pues van a ser mucho más resistentes en algunos casos con respecto a la composición de una bacteria gram negativa. Y pues, ¿cómo es que se despierta la respuesta inmune dada esta composición de la bacteria? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿No? no, Ok, maestra. muchas gracias. De acuerdo. Entonces, dejen que se cambie la diapositiva, que no quiere. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la respuesta de estos? ¿Qué componentes son reconocidos? Y entonces, ¿qué es lo que va a brindar una acción por parte del sistema inmune? Pues bueno, ya vimos entonces que vamos a tener bacterias gram positivas
y gram negativas y también vamos a tener bacterias como el Mycobacterium. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, en el caso vamos a empezar por de la más sencilla, que sería la gram negativa. Vamos a ver entonces que las bacterias gram negativa van a tener, como tienen una pared celular compuesta por una formación de peptidoglicano mucho más pequeño, vamos a tener entonces como consecuencia que estas bacterias van a tener la acción de eficiente de la activación de complemento. Entonces, por un lado, vamos a tener al complemento que va a favorecer el- la destrucción de estas bacterias. Recuerden que entonces cuando hay activación de complemento, lo que favorecemos, dado que tenemos una capa delgada del peptidoglicano, es mucho más fácil que se forme ese poro que resulta de la activación del complemento y entonces el complemento sería una de las vías por las cuales se puede favorecer la destrucción de este tipo de bacterias. Por otro lado, también al tener una capa lipídica formada principalmente por esta capa lipídica, recuerden que los fosfolípidos normalmente tienen una carga neta negativa. Entonces, eso va a permitir que esta capa de lípidos eh, sean destruidos por la presencia de péptidos antimicrobianos, que sabemos entonces que son péptidos de carga neta positiva, y entonces recuerden que será una de las características de reconocimiento de estos péptidos o de los mecanismos de acción en los cuales estos péptidos antimicrobianos o catiónicos lo que hacen es formar un poro en la membrana de la bacteria y de esta manera pues te llevan a la destrucción. Entonces ya tenemos dos mecanismos que permiten la formación de poros en la membrana de una bacteria gram negativa. Y un tercer elemento que también es importante es el reconocimiento de lipopolisacáridos, que acuérdense que este es considerada una endotoxina de las bacterias. Y este lipopolisacárido, recuerden que entonces pertenece a aquellos miembros de los PAMPs, que es reconocido entonces por la familia de los receptores PRR de las células innatas y entonces, una vez que es reconocida su presencia, se lleva a cabo la activación de estas células de la respuesta inmune innata y eso conlleva a la activación de un proceso de inflamación. Recuérdense que la parte de activación depende obviamente de qué PRR está detectando a nuestro PAM. En este caso, como son estamos hablando de infecciones extracelulares, entonces son receptores PRR que tienen que encontrarse sobre la superficie de la célula inmune innata. De esta manera se desencadena vía río abajo la señalización para la inducción de mediadores inflamatorios, como acuérdense que son las citocinas, y de esa manera acuérdense ustedes, recuerden estas clases que teníamos, que las citocinas son sumamente importantes porque van a establecer una comunicación entre las células y le van a indicar al sistema quiénes son las células que tienen que llegar hacia los sitios de infección. Por otro lado, pues bueno, tenemos en este caso a las células, a las bacterias gram positivas, perdón, en donde entonces ya vimos que esta composición de peptidoglicano grueso y la presencia de ácido lipoteicoico va a permitir que entonces sea susceptible a la acción de la lisozima. Entonces, acuérdense que también la lisozima rompe justamente ciertos enlaces presentes en estos ácidos, en este peptidoglicano, y entonces eso favorece también la ruptura de la membrana en el caso de las bacterias gram positivas. Tenemos otra familia de bacterias que son sumamente más resistentes en comparación con estas células gram positivas y son aquellas que pertenecen a la familia de las Mycobacterium. Y eso es porque nosotros vamos a tener que las bacterias como Mycobacterium vamos a tener, además de esta pared gruesa de peptidoglicano, vamos a tener una pared mucho más gruesa que está formada por diferentes compuestos como son glicolípidos, ácido glicolípico, eh, algunos carbohidratos como el arabino galactano y algunos mananos
que la presencia de estas moléculas en la superficie, pues evidentemente favorece una alta resistencia. Entonces, por eso es que es mucho más complicado poder nosotros romper bajo estos mecanismos de acción a la membrana incidir sobre la membrana de estas bacterias y por lo tanto se requieren activar otro tipo de mecanismos. Entonces, aquí en la parte de abajo, pues les pongo algunos, algunas moléculas que son expresadas sobre las superficies de las bacterias, que no nada más está dirigida al lipopolisacárido, sino hay algunos péptidos, justamente el péptido glicano, los ácidos lipoteicóicos, los mananos, incluso el DNA bacteriano, el RNA de doble cadena de algunas bacterias y los glicanos, que son considerados también patrones moleculares pertenecientes a los patógenos y que todas estas moléculas van a ser consecuencia de que se activen de una manera eficiente las células del sistema inmune. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Ok, No. bueno, ok. Entonces, estos digamos que son los mecanismos que suceden de manera normal cuando son entonces infecciones bacterianas que ocurren a nivel extracelular. ¿Qué sucede en aquellos cuando la infección ocurre a nivel extracelular? Pues bueno, en el caso de no, perdón, extracelulares, vamos a ver entonces que las bacterias van a ser susceptibles a diferentes procesos. Además de que ya vimos la parte de la activación del complemento, vamos a ver que entonces justamente a través de diferentes receptores o componentes de la membrana de las bacterias, van a ser reconocidas entonces por estos receptores que están presentes en las células del sistema inmune, principalmente el sistema inmune innato. A ver, creo que aquí hay una pregunta. Ah, ok, no, no hay ninguna pregunta. Entonces, otro de los mecanismos que también ocurren en esta resolución o inmunidad en contra de las bacterias extracelulares es la fagocitosis. Entonces, recuerden que la fagocitosis, si ustedes recuerdan de nuestra unidad de respuesta innata, lo que sucedía es que iba a haber receptores, aquí como les muestro, sobre la superficie de la célula y que van a ser aquellas que van a permitir reconocer la presencia de algunos componentes dentro de la membrana de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y eso va a favorecer que entonces la bacteria sea fagocitada, es decir, acuérdense que el proceso de fagocitosis incluye el que sea engulfada o endocitada, y entonces se introduce a la célula por medio de una vesícula. Y esta vesícula, recuerden que al final del día lo que favorece es su unión con otra vesícula que contienen células como los macrófagos, como los neutrófilos, que favorece la formación del fagolisosoma. Y si ustedes lo recuerdan de la clase, entonces, este fagolisosoma tiene como consecuencia que entonces haya una liberación de enzimas que por disminución del pH favorece que estas enzimas que ya venían en el lisosoma se activen y entonces empiece un proceso de destrucción de la bacteria. Aunada a esa destrucción, si no es, si no es suficiente esa destrucción por parte de las enzimas presentes en el lisosoma, entonces recuerden ustedes que empieza a haber un proceso de formación de especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno, en conjunto con la presencia del proceso enzimático o de degradación enzimático, pues culmina en la destrucción de los parásitos, perdón, de las bacterias. Entonces ya le sumamos presencia de o acción de péptidos antimicrobianos, activación del complemento, activación de las células del sistema inmune por los PRRs y también le vamos a sumar entonces este proceso de fagocitosis. Y pues como ya les había mencionado, entonces dentro de este proceso principalmente lo van a llevar a cabo tanto neutrófilos como macrófagos. Y aquí en la foto del lado derecho, aquí es un video, si se dan cuenta en donde
Visualiza cómo es este proceso de endocitar a la bacteria. Ahí tenemos un macrófago, ese es un video que se sacó de un cultivo in vitro en donde tenemos una bacteria y vemos justamente cómo este macrófago tiene la capacidad entonces de endocitar. Hay un reconocimiento y se dan cuenta, en ese momento pues se forman pseudópodos que son como bracitos que se forman en la membrana de la célula, en este caso del macrófago, y termina entonces envolviendo a la bacteria y de esta manera pues se termina endocitando. Ok, entonces vamos a ver qué tipo de respuesta también a nivel de tipo extracelular ocurre en este tipo de respuesta. Bueno, en una respuesta ya secundaria, acuérdense que les habíamos comentado anteriormente que la respuesta funciona a dos niveles. A nivel de la respuesta inmune innata, que es nuestra primera línea de defensa, toda la maquinaria de defensa, y si la infección, dado todos los mecanismos que se activan, no son suficientes, pues bueno, hay mecanismos en los cuales pues tiene que favorecerse la activación de la respuesta adaptativa que es dada por los linfocitos. Y en esa activación de linfocitos, pues habíamos visto el día de ayer que está la participación de los linfocitos B, que son los productores de los anticuerpos. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente, pues bueno, digamos que va a haber producción de anticuerpos, anticuerpos específicos contra una región específica de la bacteria y una vez que se producen anticuerpos específicos, ¿qué es lo que sucede en una respuesta secundaria? Pues vamos a tener que estos anticuerpos van a permitir la activación de la vía clásica del complemento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, va a haber anticuerpos que una vez que se reconoce la presencia del patógeno, hacia el cual en algún momento se favoreció la respuesta de estos anticuerpos, estos anticuerpos, cuando hay un segundo proceso de infección o es una infección crónica, podemos hablar entonces que estos anticuerpos van a reconocer ese componente dentro de la membrana de la bacteria y entonces eso va a favorecer que una vez que es reconocido, entonces recuerden, entonces el complemento se une a la región FC del anticuerpo y de esta manera entonces se lleva a cabo la cascada de activación de complemento. Aquí quienes participan, pues bueno, participan CR1, que es el receptor del complemento, y también que une a C3b. Recuerden que C3b es aquella parte del complemento que una vez que se empieza a desencadenar la activación, que va a quedar unida a a la membrana del patógeno, y entonces este parte del complemento va a ser reconocida por su receptor y este receptor está presente en células como los neutrófilos, eosinófilos o algunos monocitos como son los macrófagos y en el caso también pueden ser reconocidas por linfocitos B y algunas células dendríticas de tipo folicular. Entonces, esto va a favorecer entonces la activación de todas estas células para poder desencadenar una respuesta que conlleva a la ruptura de la bacteria. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que va a suceder también por otro lado? Por otro lado, va a ocurrir la opsonización y la fagocitosis. Es otro mecanismo que también es desencadenado por los anticuerpos, en el cual recuerden que la opsonización lo que va a suceder es que si tenemos a la bacteria, lo que va a suceder es que estos anticuerpos que se producen, principalmente anticuerpos de tipo IgG1 o IG3, recuerden que estas subclases de anticuerpos están en función de la especie animal de la cual estamos hablando y estos anticuerpos, entonces lo que van a hacer es que de igual manera van a reconocer ciertas estructuras dentro de la membrana de las bacterias y entonces ya una vez que ha sido reconocido, células como macrófagos, como algunos neutrófilos, entonces van a contener el receptor para estas inmunoglobulinas y entonces esto le va a permitir que sean fagocitados las bacterias y bueno, nuevamente el mecanismo de fagocitosis va a llevar a la destrucción de la bacteria.
Y por último, también están aquellas bacterias que produzcan elementos de secreción, como son o que produzcan algunas como algunas toxinas. Y entonces aquí lo que va a suceder es que en algunos casos, durante el desencadenamiento de una respuesta inmune, la producción de los anticuerpos conlleva a anticuerpos que ustedes van a empezar a reconocer, a lo mejor ya en la parte ya aplicada, anticuerpos neutralizantes. Y esos anticuerpos neutralizantes justamente entonces van a estar dirigidos ya sea a estas componentes de secreción de las bacterias, como son las toxinas, o pueden estar dirigidos justamente a aquellas proteínas que van a ser sumamente importantes para las bacterias eh, durante el proceso de infección. ¿Qué quiere decir? Yo les decía a ustedes, hay algunos componentes muy específicos que llamamos factores de virulencia que son expresados en la superficie de la membrana y que van a ser reconocidos por un ligando o por un receptor en la célula del sistema inmune, o no necesariamente del sistema inmune, su célula blanco de la bacteria, y eso le permite, cuando hay esa interacción ligando-receptor, que se lleve a cabo el proceso de infección. Entonces, en el desencadenamiento o en la producción de estos anticuerpos neutralizantes, esas anticuerpos van dirigidos específicamente hacia esos componentes de la membrana y de esa manera se va a neutralizar y vamos a evitar que entonces la célula blanco de la bacteria sea infectada. ¿Por qué? Porque ya estamos bloqueando justamente el mecanismo de reconocimiento por el cual la célula blanco tiende a ser infectada por la bacteria. Entonces, aquí lo que les muestro en este caso es, entonces, la respuesta mediada por anticuerpos, en el cual, entonces aquí como les mencionaba, está la bacteria, está el anticuerpo, y entonces una vez que hay esta unión antígeno específica, se va a acoplar entonces el complemento, y esto va a llevar entonces pues a la activación, dado que la célula del sistema inmune va a contener entonces, puede haber este proceso de reconocimiento. Aquí, entonces, aquí, activación de complemento, entonces acuérdense, aquí se lleva a la lisis. En este segundo ejemplo, reconocimiento también de algún componente dentro de la membrana de la bacteria y estos receptores FC, acuérdense que el factor FC que veíamos ayer, que es esta parte del anticuerpo. Entonces, esta parte es la parte que es reconocida por el receptor FC y este receptor FC está presente en la membrana de la célula inmune y entonces de esa manera vamos a facilitar entonces que sea fagocitada nuestra bacteria. Y la última parte que yo les mencionaba entonces es esta parte de neutralización en el cual pues simplemente va a haber este reconocimiento y eso va a favorecer que no haya la entrada o infección de la célula blanco. No necesariamente en este caso la célula blanco es una célula del sistema inmune, simplemente puede ser un hepatocito, un eritrocito, en función del tipo de bacteria con la que se cuente. Hasta aquí preguntas, dudas, manos levantadas. Ok, pues vamos a continuar entonces. Nada más déjenme que se cambie aquí porque no se deja. Ahí está. Entonces aquí lo que les muestro simplemente cómo es esta sinergia que va a existir entre la acción del complemento y los anticuerpos. Entonces aquí lo que observamos es la respuesta en el tiempo y justamente aquí lo que les muestro es el porcentaje de sobrevida de la bacteria. Entonces lo que vamos a observar es que aquí, por ejemplo, podemos tener que si no hay una presencia de anticuerpos o una respuesta de activación por parte del complemento, entonces el porcentaje de sobrevida
de la bacteria, pues prácticamente va a ser el 100%. ¿Y qué va a suceder entonces? Por ejemplo, aquí vemos esta parte en la cual los anticuerpos están recubriendo la bacteria y entonces la sobrevida de esta bacteria pues empieza a disminuir y evidentemente si vemos la unión o la interacción del anticuerpo con la bacteria más la activación del complemento, pues entonces vamos a observar que el porcentaje de sobrevida ocurre entonces de una manera también eficiente y una disminución en la presencia de bacterias en el hospedero. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que haya esta cooperación entre los diferentes mecanismos. Los mecanismos no son únicos, sino que se empiezan a desencadenar. La activación de uno puede conllevar a la activación de otro mecanismo y de esta manera, pues eso favorece la resolución mucho más rápido de la presencia de estos patógenos. Aquí está. Entonces. Ok, entonces vamos a ver qué ocurre dentro de los mecanismos cuando ya la bacteria fue fagocitada. Pues vamos a ver que también como parte de los mecanismos de la respuesta adaptativa, entonces está la activación de estos linfocitos. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que una vez que ya la bacteria fue fagocitada y destruido, recuerden que puede haber algunos fragmentos, algunos elementos, acuérdense ustedes que estaban estas vesículas que son fusionadas y entonces lo que ocurre es que se empieza a destruir este microorganismo dentro de los fagolisosomas o de las vesículas en algunos, en algunas células del sistema inmune y entonces lo que va a ocurrir que los productos de degradación de la bacteria van a favorecer entonces que sean presentadas en el contexto del complejo de histocompatibilidad de tipo 2. Y acuérdense que entonces este tipo de respuesta le compete principalmente a células presentadoras, principalmente como son las células como las de células dendríticas o algunos macrófagos, y entonces lo que va a ocurrir es que ese fragmento peptídico, acuérdense que lo que se presenta en el contexto del complejo de histocompatibilidad, y recordando un poco nuestras clases anteriores, son fracciones peptídicas. Entonces, ese fragmento peptídico van a ser presentados a linfocitos de tipo cooperador CD4, que entonces van a reconocer y van a desencadenar la producción de citocinas. Y esas citocinas, obviamente, como estamos hablando en el contexto de linfocitos T cooperadores, pueden ser dos tipos: una respuesta cooperadora de tipo TH1, en la cual esta respuesta de tipo TH1 favorece que los linfocitos T produzcan citocinas como interferón gamma. Y si recordamos un poco, esta citocina es sumamente importante porque el interferón gamma va a ser sumamente importante en la respuesta celular en el sentido de que es una citocina que es muy importante en favorecer la activación todavía más eficiente de células como son los macrófagos. Entonces, en la historia, digamos, de la infección, lo que ocurre es, de instancia, se activan células como neutrófilos, como macrófagos, que van a tratar de contener la respuesta de bacterias. Sin embargo, si esa respuesta efectora no es suficiente, entonces va a haber una presentación de antígenos que van a favorecer, por un lado, la producción de anticuerpos, que ya vimos los mecanismos en la diapositiva anterior, y por otro lado, entonces, la activación de linfocitos de tipo T. Y esos linfocitos T van a favorecer entonces que sea todavía mucho más eficiente la activación de este macrófago que de manera primaria ya había sido activado por la presencia de la bacteria. Entonces, lo único que hace, acuérdense, en la respuesta celular cooperadora es simplemente favorecer que sean todavía mucho más eficientes los mecanismos efectores de células, en este caso, como es el macrófago. Y por otro lado, también vamos a tener puede haber la presentación de células
la activación, perdón, de linfocitos cooperadores de tipo TH2, que lo que van a favorecer es la producción de interleucina 4, y esta interleucina 4 va a ser sumamente importante para favorecer en el contacto de timo dependiente, que era lo que veíamos el día de ayer en la clase, favorecer la inducción de anticuerpos, y por eso entonces aquí decimos que se induce la respuesta de tipo humoral. Y esquematizando un poco esto que les acabo de mencionar, entonces aquí vemos a la bacteria que ya fue fagocitada, que ya empezó a ser degradada la bacteria por los mecanismos del propio macrófago o del neutrófilo. Y en el caso del macrófago, aquí vemos entonces cómo es presentado una pequeña fracción peptídica en el contexto del MHC, y que es reconocido entonces por este receptor del linfocito T, que es el TCR. Recuerden entonces que este TCR se activa de manera eficiente porque hay la presencia de otras moléculas, como son las moléculas coestimuladoras, y una vez que prolifera y produce citocinas, entonces entre ellas citocinas como el interferón gamma, va a favorecer todavía de mucha manera más eficiente la activación de este macrófago. Ahora bien, vamos a ver cómo ocurre la respuesta de cuando esta infección se da a nivel extracelular, pero a nivel de las mucosas, de los epitelios de las mucosas. Entonces, como yo les había dicho, vamos a ver que van a participar de manera muy eficiente estos péptidos antimicrobianos que ya habíamos visto anteriormente, que son péptidos antimicrobianos que son producidos por algunos neutrófilos, por algunos macrófagos, pero principalmente por algunas células, como las células Glovet de los epitelios de las mucosas. Entonces, al censar la presencia, pues se van a empezar a producir mayor cantidad de péptidos antimicrobianos, y entonces eso va a favorecer que haya una destrucción. En segunda instancia, vamos a tener que también la protección de mucosas va a tener una presencia muy importante la producción de inmunoglobulinas, como son la IgM y la IgA secretora. Y esta lo que va a suceder es que son células, son IgA. Recuerden ustedes que el día de ayer veíamos entonces que vamos a tener linfocitos B, que una vez que reconocen al patógeno, van a convertirse en linfocitos B, o productores de anticuerpos, que se les conoce como células plasmáticas, y estas células plasmáticas, en el contexto de las citocinas que se van a estar sensando, van a favorecer en los epitelios que se produzca esta IgA. Esta IgA secretora, como podemos ver aquí, tiene la peculiaridad entonces de que en el lumen de las mucosas favorecer entonces su reconocimiento, y por lo tanto recubren los patógenos, y entonces de esta manera van a evitar que estos patógenos tengan adherencia al epitelio de la membrana. Y esto posteriormente pues va a favorecer también, dado estos receptores FC, que pueda haber principalmente dado por las IgMs, que haya reconocimiento por parte de algunos macrófagos y de algunos neutrófilos presentes en el sitio de infección, y que sean endocitados o fagocitados para ser destruidos. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estamos observando entonces es cómo está esta producción de IgA, ahí está reconocimiento, entonces se evita entonces la adherencia a los epitelios, y por otro lado, entonces esta fracción FC de la inmunoglobulina va a ser reconocida por los receptores FC alfa o mu de las células, y entonces eso va a favorecer entonces su fagocitosis y su destrucción. Eh, ¿Qué va a suceder también? Puede haber en algunos casos producción de IgE por parte de células plasmáticas, y estas son células plasmáticas que van a provenir de ganglios linfáticos drenantes. Estos ganglios linfáticos drenantes normalmente los conocemos aquellos ganglios. Acuérdense que habíamos visto que el sistema linfático va a tener ganglios distribuidos a lo largo de todo el cuerpo.
Entonces, estos ganglios linfáticos drenantes son aquellos que se encuentran más cercanos a donde se encuentre el sitio de infección. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que el IgE, que va a estar unido al patógeno, se va, aquí lo podemos observar, ay, la IgE se va a unir al patógeno y va a ser reconocida por el receptor FC de esta región de la inmunoglobulina E, y entonces estas células, como son células cébadas, como son algunos mastocitos, van a favorecer la liberación de histamina, y entonces recuerden que eso va a favorecer entonces va a favorecer la permeabilidad vascular de otro tipo de células, como pueden ser neutrófilos, que van entonces a favorecer su función efectora sobre estas bacterias que han sido recubiertas también por la presencia de otro tipo de anticuerpos. Anticuerpos como son, pueden ser la IgG o también, como habíamos visto, la parte de la subunidad C3b del complemento. Y entonces hay una sinergia también puede haber entre IgE con neutrófilos y complemento que van a facilitar que una vez que estos patógenos ya atravesaron la membrana de la mucosa puedan ser destruidos. ¿De acuerdo? Entonces son dos mecanismos diferentes, unos en los cuales actúan antes de que se invadan las células del epitelio, y otras en los cuales pues estos mecanismos no fueron eficientes y entonces se activan otros mecanismos como son estos asociados entonces a la activación de células cebadas como los mastocitos para favorecer el reclutamiento de células como son principalmente neutrófilos. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda acerca de esto. Voy a ver si hay alguna mano levantada. No. Ok, déjenme ver el chat, si hay alguna pregunta por aquí. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, pues evidentemente el hospedero va a estar con todos los mecanismos que van a permitir pues tener una respuesta eficiente en contra de aquellas bacterias que están siendo reconocidas por los diferentes patrones o moléculas que ya vimos que contienen las bacterias. Sin embargo, evidentemente siempre las bacterias van a tener mecanismos que van a tratar de evitar que se monte una respuesta inmune efectora en contra de su destrucción. Y entre ellos vamos a tener que los mecanismos de evasión empleados por las bacterias, entre algunos, pueden ser muy específicos en función de la bacteria, pero digamos que de manera generalizada los mecanismos de evasión más empleados por las bacterias tienen que ver con aquellos de la inducción de apoptosis, en los cuales puede haber la presencia de proteínas como IPA-B y CYP-B, secretadas por algunas bacterias como pueden ser Shigella y Salmonella, y que pueden activar mecanismos de destrucción como la caspasa 1, lo que conduce a la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este caso se las muestro del lado izquierdo. Estas bacterias lo que van a favorecer es la producción de estos factores de violencia, es decir, de estas proteínas que van a ser secretadas, y lo que va a suceder es que estas proteínas van a favorecer dentro de la célula efectora del sistema inmune, como en este caso puede ser un macrófago, entonces que active a sistemas de muerte como es la caspasa 1. La caspasa 1 es un sistema un sistema enzimático que cuando se activa conduce a un mecanismo de muerte regulado, que es la apoptosis. Esto ya lo habíamos visto dentro de los mecanismos eficientes de acción, por ejemplo, células citotóxicas como son las NKs,
y como pueden ser células como los linfocitos de CD8 citotóxicos, en los cuales justamente lo que se favorece es este mecanismo de acción de caspasa, pero en este caso en la célula infectada. En este caso, la caspasa 1 se va a activar en la célula del sistema inmune innato y lo que va a favorecer entonces va a favorecer la muerte de la célula como el macrófago, monocito o neutrófilo. Hay otro tipo de mecanismo como es la inhibición de función del fagocito. En este caso va a haber producción de proteínas como la YOP-T, que es una proteína externa de Yersinia, y lo que va a hacer esta proteína es que va a conducir a la modificación de una GTPasa que contiene la célula efectora del sistema inmune, como es la proteína, la GTPasa ROA, y eh, esta GTPasa está asociada justamente con el movimiento del citoesqueleto. ¿Qué quiere decir esto? Esto está involucrado a que no hay un movimiento eficiente de actina y la actina va a ser sumamente importante en este proceso de formación de pseudópodos para que las células puedan fagocitar de manera eficiente a las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bacterias como del tipo Yersinia van a incidir en la disminución de esta función efectora de estas GTPasas y eso va a culminar en que no haya una activación eficiente de la actina y por lo tanto el mecanismo de fagocitosis pues no se va a poder llevar a cabo por parte de la célula efectora. Hay otro sistema, puede ser ese o puede ser también el sistema de la producción inhibición de producción de mediadores inflamatorios. En este caso, entonces, va a haber producción o secreción de algunas proteínas, como en el caso nuevamente aquí de Yersinia. Aquí les muestro en los cuales esta proteína YOPJ lo que va a favorecer es que va a inhibir la producción de TNF. Y recuerdan ustedes de la clase de inflamación en las cuales veíamos que TNF tiene un papel sumamente importante en el proceso de inflamación porque son de las citocinas proinflamatorias que justamente van a activar todos esos mecanismos que van a favorecer el reclutamiento eficiente de células hacia el sitio de infección. Entonces, lo que va a suceder acá es que si no hay producción de TNF, entonces tampoco va a haber la producción entonces se va a favorecer todo ese mecanismo de reclutamiento de células hacia el sitio de infección. O por otro lado, también podemos observar que se pueden disminuir o puede incidir en la activación eficiente de factores de transcripción como son aquellas asociadas a la vía de NF-kappa B o la vía de las MAP-sinasas, que recuerden que ustedes que son estos sistemas, son sistemas de activación de las células que van a favorecer de manera muy eficiente la promoción o la expresión de citocinas inflamatorias que justamente, como les había mencionado anteriormente, son importantes entonces para esta comunicación entre las células e indicarle que entonces está ocurriendo algo y por lo tanto tiene que llegar a los sitios de infección. Y tenemos otro, por ejemplo, que tiene que ver con la producción de citocinas que pueden, en el caso, por ejemplo, de la toxina del cólera, puede inhibir la secreción de IL-12. Y ya habíamos visto anteriormente que IL-12 es una citocina que va a ser sumamente importante porque es una citocina que está altamente relacionada con esta interacción o comunicación entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque esta interleucina 12 es principalmente producida por células presentadoras de antígeno y son aquellas que van a promover la activación de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, las toxinas a veces no nada más tienen una consecuencia en dañar a otro tipo de células, sino que también entonces pueden incidir en disminuir o interrumpir la promoción de estos mediadores de inflamación. Tenemos en el caso de la toxina de pertusis, la inducción de IL-4 e interleucina 1 beta. Entonces, acuérdense que esta respuesta es una respuesta a la promoción de IL-4
puede ser una respuesta de tipo antiinflamatorio y entonces lo que va a hacer es tratar de disminuir justamente todo el proceso inflamatorio de reclutamiento y entonces va a entorpecer la inducción de una respuesta eficiente en contra de la bacteria. ¿De acuerdo? Y acá también, pues también podemos observar que por este medio también de irrumpiendo la activación de vías, de vías de activación importantes, pues también nos puede desencadenar entonces la apoptosis de la célula inmune efectora. ¿De acuerdo? Hasta aquí, preguntas, dudas. No, profesora. De acuerdo. Ok. Entonces, aquí lo que les muestro es justamente y retomando un poco, ¿qué complicación podríamos tener cuando ustedes saben que también tenemos bacterias que tienen la presencia de cápsula y son las presencias de cápsulas también como un mecanismo de protección o de evasión que tienen algunas bacterias justamente pues para poder, por un lado, permanecer por mucho más tiempo y bajo ciertas condiciones pues vuelven a eliminar esa cápsula y entonces empezar a reproducirse en el hospedero. O bien también se puede utilizar como un mecanismo de protección. Y entonces en el caso de la presencia de la cápsula, sabemos que la cápsula de las bacterias va a ser rica en carbohidratos y eso lo que va a favorecer es que la presencia de estos carbohidratos va a disminuir la adherencia, esta cápsula, lo que va a hacer es que vaya una disminución de la adherencia por parte de las células fagocíticas y por lo tanto la presencia de esta cápsula va a incidir en que haya una disminución en el proceso de fagocitosis y por lo tanto de destrucción. Entonces, este es otro mecanismo que tienen las bacterias como un mecanismo de evasión para evitar la inducción de una respuesta inmune adecuada. ¿De acuerdo? O también podemos ver que puede haber la presencia de algunos componentes o de expresión sobre la pared celular, que son productos que inhiben, pueden funcionar como señales de inhibición, es decir, que se pueden unir a ciertos receptores en la célula del sistema inmune, en este caso les muestro un fagocito, que puede ser entonces un neutrófilo, un macrófago, y entonces también se puede inhibir la respuesta del fagocito en contra de la bacteria. Y también la presencia de esta cápsula, pues evidentemente al estar rodeando toda la presencia de la pared celular, entonces lo que va a suceder es que la presencia de estos carbohidratos va a inhibir que las subunidades del complemento, aunque se hayan activado, pues puedan unirse o incorporarse a la membrana de la bacteria y por lo tanto no va a haber un mecanismo eficiente de destrucción por parte del complemento. Entonces, no hay unión eficiente de C3b y por lo tanto entonces la formación del complejo de ataque de membrana pues no se puede insertar en la membrana y pues no hay destrucción. Ahora bien, vamos a pasar a esta parte de las bacterias intracelulares. ¿Qué va a suceder en el caso de las células, de las bacterias intracelulares? Pues bueno, vamos a ver que se va a producir la interacción con proteínas de la membrana externa y receptores beta integrina del hospedero. Esta es la parte en la que yo les decía. Va a haber elementos que van a estar presentes en la membrana externa del hospedero y que van a servir como elementos que van a ser reconocidos por ciertos componentes de la célula blanco. Entonces, cuando hay un reconocimiento, eso va a favorecer que entonces se produzca el proceso de infección, porque, pues bueno, obviamente hay mecanismos que van a favorecer la endocitosis o lo que conocemos como la entrada de la bacteria
al interior de la célula diana o célula blanco de la bacteria. Entonces, nuevamente aquí lo que les muestro son algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Salmonella, tenemos la presencia de o la expresión de proteínas como la proteína CYPA, SOP-A, SOP-B, SOP-D o SOP-E2 que van a ser reconocidas justamente por estas proteínas en el hospedero y que van a favorecer la entrada a la célula blanco. Entonces, lo que tenemos es que los fagocitos suelen ser dianas comunes de las bacterias intracelulares debido a su movilidad. Recuerden ustedes que tenemos células justamente como monocitos y los neutrófilos que se encuentran censando alrededor de todo el cuerpo justamente la presencia de algo extraño. Acuérdense que no necesariamente es un patógeno, en este caso, pues bueno, van a estar censando la presencia de una bacteria. Por lo tanto, muchas veces son consideradas como blancos para algunas bacterias porque justamente eso les va a permitir llegar de manera fácil hacia el sitio de interés, es decir, poder llegar a la célula blanco. Entonces, la entrada del patógeno a la célula se facilita por la fagocitosis y entonces evaden los mecanismos de eliminación, que son los que vimos anteriormente. De esta manera se puede haber una neutralización, entre otros casos, del pH del lisosoma y entonces, aunque la bacteria está siendo endocitada, no va a ser destruida porque evidentemente va a estar realizando mecanismos que van a evitar que haya esta fusión eficiente del fagolisosoma o simplemente, aunque haya una fusión y se forme el fagolisosoma, no haya una destrucción eficiente por parte del fagocito. Entonces, eso le va a permitir que entonces el fagocito simplemente lo lleve hasta donde se encuentre la célula blanco en un momento dado. Y algunos componentes que inhiben la acción de fagocitosis son componentes como el lipoarabino manano de la pared celular de los micobacterias, que inhibe a los macrófagos, o por ejemplo un factor de virulencia como es la listeriosina o que justamente lo que le va a permitir es el escape del fagolisosoma. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque ya invadió a la célula, pues evidentemente bajo estas condiciones va a ser incapaz el fagocito de eliminar entonces de forma eficiente a esta bacteria que ya logró acceder al interior de la célula. Entonces, en este caso muy particular de la respuesta que va a mediar la protección cuando ya hubo un acceso de la bacteria al interior de la célula blanco, lo que va a suceder es que la inmunidad principal va a ser aquella mediada por los linfocitos T, que van a permitir justo la activación eficiente por parte de los macrófagos. Entonces, en este caso, aquí tenemos entonces los, a los macrófagos que están en reposo y que una vez que empieza a haber producción de mediadores inflamatorios como son TNF, van a llevar a que estos macrófagos de manera eficiente entonces sean activados y una vez activados, pues bueno, ya va a llevar a cabo sus propiedades microbicidas que ya las hemos repetido en estas últimas diapositivas, que lleva entonces a la formación de especies reactivas de oxígeno y también a la activación por esta fusión del fagolisosoma de la activación de enzimas como son lisocimas, proteasas, hidrolasas, proteínas catiónicas como son algunos péptidos antimicrobianos, la lactoferrina que van a incidir sumamente, van a incidir entonces sobre la destrucción de estas bacterias. Y lo que como les había dicho yo hace un momento, entonces vamos a tener en estos casos que va a haber reclutamiento de monocitos y estos monocitos cuando entran de torrente sanguíneo van a favorecer que se, que se
transformen en macrófagos de tipo M1. Y habíamos visto, recordado también esta clase cuando vimos la parte de macrófagos, acuérdense que puede haber diferentes tipos de macrófagos que se pueden inducir en función de las citocinas que están siendo sensadas en el ambiente. En este caso, un macrófago que va a llegar a partir de torrente sanguíneo va a diferenciarse hacia un macrófago M1 dada la presencia de citocinas como son interferón gamma, TNF alfa, el factor de crecimiento y de diferenciación de las colonias granulocíticas y monocíticas, que entonces va a favorecer que este macrófago M1 lleve a cabo sus propiedades de destrucción, justo porque se va, además de activar los mecanismos de formación de especies reactivas de oxígeno, este macrófago de tipo M1 también va a tener como consecuencia la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, recuerden ustedes que al igual manera que las especies reactivas de oxígeno llevan a la destrucción de la bacteria. Entonces, este macrófago, además de tipo M1, va a promover la producción de citocinas inflamatorias que puede favorecer a su vez, entonces, justo el reclutamiento de más células hacia el sitio de infección, pues para que haya una eliminación eficiente por parte de las células del sistema inmune. Entonces aquí lo que les muestro es entonces cómo este macrófago, una vez que está siendo infectado por parte de la bacteria, este macrófago, que es un fagocito, va a llevar, si es un fagocito que está actuando de manera eficiente, va entonces a activar sus mecanismos de destrucción por parte del fagocitosoma, o bien pueden entrar, acuérdense, aquellos al proteosoma, y entonces este proteosoma lo que va a favorecer es la destrucción de la bacteria, y entonces presentar en el contexto del MHC la activación de linfocitos cooperadores como podrían ser los CD4, y estos CD4 van a promover entonces la producción de citocinas como interferón gamma, y esta interferón gamma, como les decía hace ratito también, activa entonces nuevamente a estos macrófagos para que sus mecanismos efectores se activen de manera muy eficiente. Entonces, aquí lo que les muestro es, una vez que la bacteria es eh, o ingresa o infecta al fagocito, entonces dentro de sus mecanismos de activación también está la producción por parte de los M1 de este óxido nítrico, y este óxido nítrico lleva entonces a la destrucción de la bacteria, y de esta manera también estas reacciones peptídicas también pueden ser presentadas en el contexto del MHC a estos linfocitos CD4. Entonces, se dan cuenta, es un mecanismo muy eficiente en el que se involucran fagocitos y la respuesta de tipo linfocitos TCD4 para favorecer entonces de manera muy eficiente la destrucción de estas bacterias de manera intracelular. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda acerca de la infección a bacterias? ¿No? Bueno, voy a parar 4 minutos nada más en lo que me hidrato un poco para continuar con esta parte de cómo se da la respuesta inmune a infecciones virales. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Doc, profesor. gracias. Ok.
De acuerdo, entonces vamos a retomar esta parte de la inmunidad y ahorita vamos a concluir esta sesión con la parte de la respuesta inmune a infecciones virales. Entonces, vamos a tener que en el caso de la respuesta inmune a infecciones virales, la principal respuesta que va a estar asociada al eliminar la presencia de estos patógenos va a ser la presencia de o la activación de células NK por parte de la respuesta inmune adaptativa y en segundo término, nuevamente recordando, pues cuando la respuesta no es muy eficiente, entonces se va a activar los mecanismos de la respuesta adaptativa que está asociada con la activación eficiente de los linfocitos T citotóxicos. Entonces vamos a ver que en un primer panorama, entonces va a haber eh, la presencia del virus va a ser censada por las células adaptativas innatas, perdón, como son macrófagos, algunas dendríticas, que lo que van a reconocer son en algunas proteínas. Aquí tenemos eh, el virus, por eso está representado aquí por la bolita, y entonces va a haber proteínas en la membrana de cobertura del virus que van a ser reconocidas nuevamente estos PAMPs por algunos PRRs de las células de la respuesta innata y eso va a favorecer que entonces el reconocimiento de estos PAMPs por parte de estos PRRs lleve a la activación eficiente de estas células y eso va a llevar, ustedes recordarán cuando estuvimos viendo aquellas PRRs, teníamos sistemas de reconocimiento cuando normalmente los virus o estos mecanismos intracelulares invadían el interior de la célula. Entonces son PRRs que normalmente se encuentran a nivel de citoplasma, es decir, no son extracelulares, sino son a nivel de citoplasma, citoplasmáticos, receptores citoplasmáticos, que conllevan a la activación de factores de transcripción que nos llevan a la producción de citocinas. En este caso, una citocina muy importante que se va a estar promoviendo va a ser la producción de interferones de tipo 1, como son los interferones alfa. Y si ustedes se acuerdan cuando vimos la clase de moléculas, veíamos que estos interferones de tipo 1 o interferones tipo alfa, entre los que se encuentran los de la familia alfa, tienen un mecanismo de acción que no es necesariamente directamente el destruir, sino que acuérdense que estos interferones tienen la peculiaridad que son reconocidos en otro tipo de células, como son en este caso las células NK, y lo que van a favorecer son dos cosas. Este interferón de tipo 1 puede favorecer dos mecanismos. Uno, favorecer que esta célula NK empiece a producir elementos que sí van a tener una incidencia directamente en la destrucción del virus, o bien va a promover que esta célula NK pueda destruir a la célula infectada. ¿Y cómo va a favorecer ese mecanismo de eliminación? Pues acuérdense ustedes que yo les había dicho a ustedes que las células, cuando son todas las células que tenemos nosotros o que tienen los hospederos, van a estar marcadas con esta molécula del complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Y entonces acuérdense que no, yo les comentaba a ustedes en las clases anteriores que la expresión de esta molécula del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 nos permitía protegernos, tenerlo también como un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque en el momento que la célula NK deja de reconocer a través de receptores que reconocen a esta MHC de clase 1, entonces carga con elementos suficientes para entonces señalar a esta célula infectada como un blanco de ataque por parte de la NK. ¿Y esto por qué sucede? Porque, bueno, esta célula infectada, cualquiera que sea la célula infectada, entonces lo que va a favorecer es que haya una disminución de este complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y entonces va a dejar marcada la célula
para que esta célula NK entonces ataque a la célula infectada. De esta manera, pues es un mecanismo en el cual vamos a tener un control. ¿Por qué? Pues porque al ser destruida esta célula, entonces pues ya no vamos a permitir que el virus en el interior de la célula blanco pues se siga replicando. Entonces, eso va a ser muy benéfico porque entonces la célula NK va a favorecer entonces la eliminación específicamente de la célula infectada. Otro mecanismo que también va a permitir es que esta célula NK va a favorecer entonces la promoción o producción de interferones de tipo gamma. Y esta producción de interferones de tipo gamma, entonces acuérdense que el interferón gamma es una citosina muy importante en la activación de macrófagos. Y entonces también de manera indirecta vamos a favorecer que este macrófago se active y eso nos puede favorecer entonces que de manera indirecta también se pueda favorecer la destrucción de virus que estén siendo liberados por la célula infectada y entonces también células como el macrófago pueda eliminarnos por mecanismos de destrucción, por fagocitosis. Otro de los mecanismos que también podemos tener nosotros a través de la activación de las células NK son mecanismos de destrucción mediados por eh, mecanismos de destrucción asociados a dependientes de anticuerpos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, aquí podemos tener entonces que nosotros vamos a tener anticuerpos que van a reconocer en un momento dado a las proteínas de cobertura del virus y eso va a favorecer, como ya hemos visto entonces, esta parte de opsonización, que entonces sean reconocidos por células como pueden ser justamente las NK y entonces a través de receptores FC que van a tener estas células y entonces se lleva a cabo también de una manera eficiente la destrucción de estas partículas virales. Otro de los mecanismos que se van a activar de manera eficiente, pues son aquellos que van a ser promovidos por la respuesta adaptativa y favorecida principalmente por linfocitos CD8 citotóxicos. Y en este sentido, lo que vamos a tener es de que las células infectadas en este caso, van a presentar acuérdense que entonces como una célula está cargada con este MHC de clase 1, esta célula va a tener mecanismos, va a tener un proteosoma que va a favorecer el cargado de la partícula peptídica en el contexto de MHC de clase 1 y entonces nosotros vamos a presentar a linfocitos T de tipo CD8, citotóxicos, que son los que conocemos como los citotóxicos. Entonces le vamos a presentar el antígeno y entonces este linfocito T citotóxico de tipo CD8 va a activar su maquinaria de activación y esta maquinaria de activación conlleva entonces a que haya una destrucción de la célula infectada. Acuérdense que cuando veíamos los mecanismos de la célula citotóxica, veíamos que era un proceso muy similar al que hace la NK. ¿Qué quiere decir? Va a haber producción de purinas y de granzimas y entonces lo que va a promover en este caso es que se va a formar un pequeño poro en la célula infectada y entonces a través de ahí va a pasar la granzima B, que es uno de los elementos que producen tanto las NKs como los linfocitos TCD8 citotóxicos y de esa manera se van a activar las caspasas de tipo 1 en la célula infectada y entonces ya habíamos visto entonces hace unas cuantas diapositivas atrás que la activación de la caspasa 1 conlleva a la activación de mecanismos de apoptosis que quieren decir una muerte regulada celular por parte de esta célula citotóxica y entonces eso va a favorecer la destrucción de esta célula infectada. Otra situación que podemos tener nosotros es que vamos a favorecer que haya producción o promoción de producción de citocinas como son interferones de tipo gamma o TNF, que va a favorecer el reclutamiento de células cercanas al sitio de infección. Entonces,
al estarse favoreciendo esta promoción de interferones o de TNF, puede favorecer, por otro un lado, la quimiotaxis de estas células que están cercanas y por lo tanto, entonces favorecer su activación para que sean destruidas de una manera eficiente estos virus, estas partículas virales, o por otro lado, también va a promover un efecto en el cual va a proteger el que haya un contexto de alta producción de estas citocinas, va a permitir que haya una protección por parte de células cercanas a la célula infectada y entonces va a favorecer que no puedan ser infectadas estas células. Entonces, por la promoción de estas citocinas, entonces, vuelvo a repetir, hay quimiotaxis de células o reclutamiento de estas células que están cercanas al sitio de infección, o por otro lado, la promoción de estas citocinas va a favorecer un ambiente protector de tal manera que esta célula no sea infectada. Entonces, de esta manera, pues vamos a tener el mecanismo protector asociado a la presencia de virus. Y pues otra también pues tiene que ver con la presencia de anticuerpos, que como ya hemos visto, entonces estos anticuerpos pueden favorecer a dos niveles la protección. Una es neutralizando la partícula viral de tal manera que al haber reconocimiento de estas proteínas que se expresan en la membrana o la cobertura de los virus, favorece entonces los neutraliza y evita que entonces la célula blanco sea infectada, o la otra que ya les había comentado acá, que es recubrir a la partícula viral y de esa manera vamos a favorecer que células fagocíticas puedan eliminarlas a través de este mecanismo de citotoxicidad celular asociada a o dependiente de anticuerpos. Ok, entonces vamos a ver cómo es la producción de estos interferones durante la respuesta a la infección. Pues vamos a ver nosotros que una vez que se detecta por parte de estos receptores que se la pasan sensando la presencia de estos patógenos en el hospedero, se van a sensar y se van a activar las vías de señalización al interior de la célula que van a favorecer entonces la producción de estos interferones. Entonces, estos interferones se van a producir durante aquí lo podemos observar, se van a promover durante los primeros momentos de la infección y después pues van a empezar a decaer. Entonces, la respuesta principal de estos interferones, sobre todo de tipo 1, son cruciales durante los primeros momentos de la infección. Aquí podemos observar cómo está la respuesta de replicación del virus, en el cual tiene un momento ascendente de logarítmico de reproducción. Y bueno, entonces en cuanto se empiezan a promover elementos como son la producción de interferones, pues van a tratar de incidir sobre la replicación y por esto aquí nosotros vemos que hay una decaída en el título de partículas virales. ¿Qué es lo que va a suceder posteriormente? Pues bueno, si la respuesta eh, innata, como ya hemos visto nuevamente en momentos anteriores, no es suficiente, entonces se tienen que empezar a producir elementos de la respuesta secundaria, como es la producción de anticuerpos, que se van a empezar, entonces va a empezar a incrementar, pero esta es una respuesta que ya sabemos que entonces es una respuesta que lleva varios días en los cuales se va a montar una respuesta de producción eficiente de anticuerpos. Y entonces, como habíamos visto el día de ayer, parte de la respuesta que va a estar incidiendo en este caso va a ser la neutralización de las partículas virales. Puede llevar también, aunque no de manera tan eficiente, a la activación de complemento y también va a favorecer la fagocitosis o principalmente, yo diría que en términos de cómo sería la respuesta más importante, sería neutralización, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, la activación de complemento y la activación de fagocitosis como mecanismos o asociados a la producción de anticuerpos. Ahora bien, va a haber factores de restricción antivirales. ¿Qué quiere decir? Estos factores pueden incidir en las diferentes etapas de replicación del virus, como pueden ser la entrada. Acuérdense que una vez que una partícula viral está entrando al interior de la célula,
va a tener esta interacción entre el ligando y receptor presentes en el hospedero y entre el virus, y entonces una vez que hay este reconocimiento, se va a favorecer entonces sí la entrada del virus, y esta entrada incluye que va a haber una desprotección, que quiere decir que la cobertura del virus, pues va a ser degradado de tal manera que deje al interior de la célula todo el sistema de replicación, que tiene que ver con que si sea un sistema, un virus de tipo DNA o un virus de RNA, y entonces va a venir el mecanismo de replicación, transducción, ensamblaje y liberación de las partículas virales. Entonces, entre estos factores de restricción, se encuentran factores como TRIM5-alfa, que lo que va a hacer, o el mecanismo por el cual va a estar funcionando, es que se va a unir a las proteínas de la cápside de retrovirus, causando errores durante el ensamblaje del virus, y por lo tanto pues va a evitar que haya una liberación eficiente por parte de las partículas virales. O también este factor de restricción va a favorecer que haya una autofosforilación de TAC1, y TAC1 es un factor de transcripción eficiente para que haya la inducción de mediadores inflamatorios por parte de las células del sistema inmune, y entonces eso va a favorecer elementos que van a incidir sobre la replicación de virus, porque se van a estar promoviendo de manera eficiente interferones de tipo 1. Y hay otra proteína, como es la ApoVec3, que también va a incidir en la replicación viral de los retrovirus. Estas proteínas normalmente se asocian a elementos de replicación de los virus, y entonces de esa manera se evita que haya una replicación eficiente por parte de los virus, y por lo tanto, pues eso incide a que haya esta caída en la replicación viral. Y pues como todo, pues también, así como vimos en el caso de las bacterias, pues también los virus van a tener mecanismos de evasión de los diferentes elementos de la respuesta inmune, y tiene que ver en uno de los casos con esta respuesta en la que va a haber variación antigénica de los componentes inmunogénicos. ¿Qué quiere decir? Y aquí les muestro el caso como mucho más fácil de explicar, que tiene que ver con el virus de influenza. Sabemos o saben ustedes que el virus de influenza es un virus que normalmente tiende a tener muchas mutaciones, principalmente en dos proteínas que se encuentran en su superficie, que es la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Entonces, lo que va a suceder es que hay un alto grado de recombinación entre estas proteínas, en estas partículas, en virus como el virus de influenza, y entonces hay una alta capacidad de recombinación. Y esta capacidad de recombinación puede llevar a dos situaciones. Una, en el que haya cambios puntuales en las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber cambios, y eso nos va a llevar a que haya un cambio. Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí esta hemaglutinina, que está representada por una flechita, y entonces, qué va a suceder? Que durante el proceso mismo de replicación del virus puede haber estos cambios o estas mutaciones puntuales, que puede llevar a un cambio en la conformación o en la proteína que está siendo expresada en la superficie del virus. Y entonces, evidentemente, si en un momento dado teníamos esta proteína, y dado el proceso de mutación que tuvo este virus, llevamos a la presencia de una alteración de ese antígeno, entonces esto va a llevar a que si nosotros ya montamos una respuesta en contra de esta primera proteína, pues nos vemos obligados a montar una respuesta entonces en contra de este cambio que tuvo esta proteína dentro de este virus, y entonces
el sistema inmune lo va a detectar como algo diferente. Entonces, por eso es que estos cambios que pueden tener las proteínas, sobre todo las proteínas de superficie dentro de en las membranas o las proteínas de cobertura de las partículas virales, pues nos lleva a que el sistema siempre tenga que estar montando respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque está viendo algo diferente en la membrana del virus. Eso sucede en influenza. Nosotros lo vivimos en la pandemia de ahora actualmente de COVID, en las cuales ustedes se acuerdan, la capacidad de recombinación del virus fue tan alta que, pues obviamente las proteínas hacia las cuales se dirigieron las primeras vacunas, pues mutó y hubo la necesidad de estar cambiando o estar renovando eh, cada vez la vacuna. ¿Por qué? Porque pues evidentemente ya están alterándose estas proteínas de superficie que de manera regular pues ya habían sido detectadas previamente por células de la respuesta innata. Otro mecanismo que tienen los virus es inhibir la expresión de MHC de clase 1. Entonces, ya habíamos visto en la diapositiva anterior que MHC de clase 1 es una molécula sumamente importante en el sentido de que si está expresada, pues va a evitar que sea eliminada o sea eliminada la célula por parte de las células como la CNK. Entonces, lo que aquí vas a tratar de hacer la célula es, pues, en lugar de mantener la expresión de MHC de clase 1 de tal manera que va a estar engañando al sistema que aunque está siendo invadida o infectada la célula, pues va a mantener la expresión de este MHC de clase 1 en la superficie y de esta manera pues va a evitar que sea eliminada o detectada por parte de las células NK. Otra situación es que puede haber producción de epítopes no funcionales. ¿Qué quiere decir? Veíamos en la diapositiva anterior entonces que la célula infectada va a tener ese mecanismo de degradación del virus por parte del proteosoma y eso favorece entonces la presentación del antígeno en el contexto de este MHC de clase 1. ¿Qué es lo que va a suceder? Que bueno, se van a producir partículas del virus que no van a poder, que no van a ser adecuadas, es decir, que no van a poder ser bien encajonadas dentro de la hendidura del MHC de clase 1 y por lo tanto no va a haber una presentación eficiente hacia los linfocitos TCD8 citotóxicos. Entonces, de esa manera, pues evidentemente no va a haber una respuesta eficiente de destrucción. Otra es que haya una interferencia en el procesamiento. ¿Qué quiere decir? Pues justamente esta parte que les decía, las células están cargadas con este proteosoma que se encarga de degradar en este caso a los componentes proteicos de los patógenos. Entonces, si no hay un buen funcionamiento del protosoma, no puede haber una presentación tampoco adecuada en el contexto del MHC de clase 1. O también puede haber una interferencia en el mecanismo de presentación. ¿Qué quiere decir? Pues ya habíamos visto en la parte de presentación antigénica que este MHC una vez que es degradado la partícula viral en el interior del proteosoma, es cargada en el MHC de clase 1 en retículo endoplasma. Entonces, ¿qué va a haber? Que no va a haber la salida de MHC, de partículas del MHC del retículo endoplásmico y por lo tanto, aunque haya una buena degradación, pues no va a poder haber una buena presentación en la superficie de la célula infectada, pues para que se pueda presentar el antígeno hacia los linfocitos T citotóxicos. Otro que puede haber, pues bueno, ya es infectar a células del sistema inmune y es algo que conocemos nosotros como efecto citopático, es decir, pues que la célula, el virus va a tender a infectar células del sistema inmune como un mecanismo para evitar montar una respuesta adecuada y simplemente pues va a llevar a la infección de estas células y por lo tanto a su destrucción. Y la otra también puede ser la producción de citocinas o receptores de citocinas homólogas con actividad supresora.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues puede haber producción de receptores que no funcionen de manera adecuada y que a pesar de que se estén produciendo citocinas como es los interferones de tipo 1, los interferones gamma, no va a haber un receptor adecuado y por lo tanto, al no haber un receptor que esté sensando la producción de estas citocinas efectoras, entonces no va a haber una buena eh, respuesta por parte de las células efectoras y pues bueno, pues eso va a favorecer que el virus se siga replicando en la célula blanco y pues de esta manera pues va a tener un mayor alcance y por lo tanto pues se siga replicando y tener altas cargas virales. Entonces pues podemos observar entonces aquí que así como hay elementos que también van a tener las células para poder contrarrestar al patógeno, pues también el patógeno va evolucionando sus mecanismos en función de lo que se esté sensando y esa presión va a estar llevando a que estos patógenos pues puedan tener mecanismos de evasión, tratar de ser lo más eficientes pues para poder evadir a la respuesta inmune. Entonces, no sé si hasta acá tengan preguntas, comentarios, No, maestra. ¿no? Ok, permítame tantito. Entonces,